Buenas tardes, compañeros y compañeras de la Universidad Central del Ecuador. Sean bienvenidos a este segmento en el cual invitamos a personas de la sociedad civil, activistas, políticos, comunicadores, periodistas, para conversar un poco sobre el devenir de la coyuntura nacional y tener nuevas perspectivas, nuevos panoramas sobre lo que sucede en nuestro alrededor. Esta tarde nos acompaña Dayana Monroy, periodista de Teleamazonas. Estamos muy gustosos de tener tu presencia. Buenas tardes, Dayana. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Pedir disculpas porque lo teníamos programado para unas semanas anteriores y por cuestiones de agenda al final no se pudo. Y bueno, no, solo decir que yo me gradué en una universidad pública, así que chévere estar aquí. Qué chévere. Y acotando, ¿de qué universidad? La Universidad de Guayaquil, la Universidad Estatal de Guayaquil. Chévere. Dayana, el día de hoy nos convoca a conversar un poquito como quienes han visto ya la publicidad, hablar sobre el periodismo en tiempos de coronavirus. Yo revisaba una entrevista tuya en Vistazo, un reportaje en que tú comentabas que uno de los factores que permitió la pandemia fue develar muchos temas de corrupción. Entonces, en efecto, tú haces cobertura, tú haces reportaje de campo. Quisiera abrir con eso. ¿Cuáles fueron los retos del periodismo en tiempo de coronavirus? Bueno, yo creo que lo dividiría en dos grandes grupos, ¿no? Primero, la parte del dolor que significó para las personas que estábamos en Guayaquil, y menciono a Guayaquil porque fue la primera ciudad que se enfrentó al COVID aquí en el país. Eso fue bastante doloroso, el tema de tener familiares contagiados, el tema de quizá perder familiares, involucraba ya no solo la parte profesional, sino también la parte personal, y fue difícil, fue una cobertura muy difícil. Aparte bueno, y quizás eso lo podemos profundizar después, también hubo eh, muchos comentarios sobre si lo que pasaba en Guayaquil era real o no, sobre si estábamos exagerando, que de verdad había fallecidos en la calle o no. Y ese fue un papel principal para nosotros como periodistas, y ahí yo vi la importancia de que el periodista esté en la calle, porque debíamos decir, sí, esto está pasando, aunque intentan decir que todo era fake news, y la verdad es que no, nosotros comprobábamos que no era así. Y por otro lado, ya la otra gran pandemia, que muchas personas la han calificado así, es el tema de la corrupción. Yo creo, algunas personas creen que debido a la emergencia se dieron más casos de corrupción. Yo no, yo creo que debido a la emergencia nosotros nos enteramos de esos casos de corrupción que se han venido dando durante todos estos años, o sea, nunca han parado, sino que quizá la mezcla del dolor y de entender que ahora $1.000 significaban un respirador hace que la gente reaccione de una forma más intensa, ¿no? Ante estos actos de corrupción. Pero yo creo que si la pandemia no se hubiera dado, posiblemente el asalto que estaban haciendo en los hospitales hubiera seguido igual. Correcto, Dayana, muchas gracias. Un poco, este primer segmento quisiera conversar sobre tu experiencia en periodismo. Igual revisaba el mismo reportaje y veía que tú contabas la historia de cómo empezaste y la siguiente pregunta que quiero hacerte es el rol de la mujer dentro del periodismo, porque una de tus experiencias en efecto observaba era que el horario que tu primer empleo me parece que fue en el horario de cobertura de las noches y por eso buscaban un hombre. Y también recordaba Sí. un evento que tú mencionabas con respecto a que un político te había comentado o te había sugerido que podrías mejor ser modelo. Entonces, partiendo de ese contexto, ¿cuáles fueron los retos de Dayana Monroy para vincularse al tema periodístico? Desde las Eh, mujeres también, ¿no? sí, el machismo existe y existe en cualquier eh, vivencia que tengamos las mujeres, en cualquier aspecto. Eh, sí, lo que yo mencionaba en el tema, que eso fue cuando recién estaba tratando de conseguir un trabajo en medios de comunicación, me dijeron que buscaban un hombre, o sea, y la respuesta fue porque el trabajo es por la tarde, la verdad, algo que yo no entendí, creo que ninguna mujer entiende. Pero finalmente conseguí el trabajo. O sea, pero sí son comentarios que existen, ¿no? Comentarios contra los que debes luchar, porque probablemente cuando recibieron mi hoja de vida y vieron que era mujer, dijeron como, bueno,
necesitamos un hombre. Y son comentarios que se dan hasta el día de hoy, o sea, comentarios que yo escucho, no en el sitio en el que trabajo directamente, pero sí comentarios que dicen, bueno, para este puesto necesito un hombre porque las mujeres se casan, se embarazan, tienen hijos, como si los hombres no hicieran eso. Son comentarios que aún existen, se ha avanzado de una forma significativa, pero los comentarios están allí. Y sí, la otra escena, la otra vivencia que compartía era que una vez un político, un alcalde de un cantón, que ahora es prefecto, me dijo, usted debería ser modelo, es muy bonita para ser periodista, debería ser modelo. O sea, un comentario sin sentido, de ahí, por allí me han dicho qué bonitas piernas, o sea, cosas que no le debes decir a un profesional, a nadie. O sea, no tienes por qué estar fijando en la apariencia física de una persona cuando lo que estamos hablando son sobre otros temas. De hecho, a la persona que iba a entrevistar, que me dijo que debería ser modelo, estábamos hablando nosotros de un posible acto de corrupción. Entonces, el hacer este tipo de comentarios buscan, no sé si desmerecer o quitar profesionalismo a la persona que está enfrente de ti, pero son comentarios que aún existen y con los que aún nos los topamos, que no deberían existir, sin duda, pero están allí. ¿Podría ser por un celo de lo que están indagando quizá en el momento, o tú crees que es un tema en realidad súper arraigado al machismo? Yo creo que son dos cosas, o sea, el machismo, yo creo que el machismo está ahí, existe, sigue siendo fuerte todavía, hay que luchar contra eso, pero aparte también siempre se busca desmerecer a la persona con la que vas a tratar. Ya estoy hablando, ya no me estoy yendo a género, si me ven muy joven, probablemente el político me dirá, ay niña, o mijita, o lo que sea, o sea, son cosas que pasan. Pero sí, el propósito es ese también, ¿no? El tratar de sorprender como podríamos decir de forma coloquial. Pero creo que es superior y no solamente por las experiencias que he tenido yo, estas son conversaciones que yo he tenido con muchas compañeras que también ejercen el periodismo, a quienes también les ha ocurrido lo mismo y coincidimos que es más por tema de machismo. Ok, Dayana, muchas gracias por tu respuesta. Quisiera comentar también acerca del periodismo de investigación. Observaba que hace unas semanas atrás se había abierto algunos comentarios y críticas respecto a tu trabajo en referencia al tema de los hospitales del IES. Entonces observaba incluso que uno de los autores no, uno de los protagonistas de los eventos, Jacobo, te vinculaba con ciertos epítetos. ¿Qué es lo más complicado y en qué consiste el periodismo de investigación? Yo recuerdo hace unos días atrás que tenía una conversación con jóvenes que estaban en el tema periodístico y todas las preguntas giraban en torno a las reacciones que va a tener tu trabajo o al miedo que puedes tener por esas reacciones. Y la verdad es que llega un punto en que todo el mundo me pregunta sobre, sé que tu pregunta no va dirigida al miedo, pero voy a ir contestando, sobre si me han amenazado, tienes miedo, tienes miedo. Creo que tenemos muy sobrevalorado el tema del miedo, del temor. Al final del día, cada uno de nosotros escogemos profesiones distintas y tenemos cierto riesgo por las profesiones que escogemos, ¿no? O sea, llámese juez, fiscal, un abogado, y un periodista también. No creo que nuestra profesión deba estar ligada a tener siempre esas repercusiones ya de carácter un poco más peligrosos, por decirlo así, pero siempre va a haber reacciones. O sea, si haces periodismo de investigación, siempre vas a tener reacciones del poder, sea grande o pequeño. Estemos hablando de un poder seccional, un poder nacional, un poder legítimo, ilegítimo. O sea, siempre va a haber reacciones. Eh, y, yo, y yo creo que la forma de llevarlo es entender que si haces periodismo, siempre vas a tener reacciones. Y sobre eso ir trabajando. Entonces, al final del día, las reacciones las normalizas. O sea, yo realmente normalizo esas reacciones. Mensajes no leo, a veces sí los leo. Y no, o sea, no me preocupa porque ya llevo, quizás cuando recién comencé me preocupaba un poco más porque nunca había estado enfrente de algún tipo de reacción, ¿no? Ante mi trabajo, pero ya llevo 11 años en esto y siempre ha habido reacciones de distintos tipos, entonces ya estás preparado, ya has reaccionado antes a esa forma de responder, por decirlo así, de autoridades o de personas que se sientan aludidos por tu trabajo. Ok, ahora desde tu perspectiva, ¿qué comprende el periodismo de investigación? ¿Cuáles son los límites? Para mí,
primero partiendo de que yo siento que cualquier tipo de periodismo de investigación, no se puede hacer un periodismo si no se investiga. Y ya centrándose a, a gastar o invertir tu tiempo en solo hacer investigación, es decir, a un tema específico, yo creo que eso es complicado lograr en distintas redacciones. Por ejemplo, en la redacción de los canales de televisión, es muy difícil que exista una unidad de investigación, porque en este momento somos pocos periodistas que estamos abordando distintos temas. Entonces, a veces la coyuntura nos lleva y no podemos centrarnos en hacer periodismo de investigación, porque ya pasó algo y tienes que tratar un tema económico, un tema judicial, un tema político, entonces te vas. Partiendo de eso, los límites es lo que puedas comprobar con documentos. O sea, los límites es eso, ¿no? Si tú estás seguro de lo que estás diciendo, debes poderlo comprobar con documentos. No puedes lanzarte a decir cosas que pese a que tú crees que puede ser real, no puedes lanzarte a decir cosas si no tienes documentos. Para mí eso es mi límite. Muchas veces tienes fuentes, conoces fuentes, tus fuentes te dan información, pero si no tienes cómo sustentarla, no puedes hacerlo. Correcto. ¿Y qué tan dificultoso es ese acceso a las fuentes? Porque yo de lo que he escuchado incluso hay fuentes que son hasta costosas, ¿no? Y se involucra ya el factor económico dentro de ese tema. ¿Esto es un mito o tiene algo que ver con la realidad? La verdad es que eso está un poco alejado de la realidad. Lo que responde en tema de dinero, yo nunca he hecho una investigación donde haya tenido que pagar, por ejemplo, nunca he tenido acceso a documentos por los que haya tenido que pagar. La verdad es que creo más bien que es un poco, te vas ganando la confianza de las personas y las personas recurren a ti. Me decían en una entrevista, también me preguntaban que si no tenía miedo de como ya me he un poco embarcado en estos temas de corrupción, si es que cuando yo llegaba a una oficina estaban hablando de algún tema, ya por mi presencia no le iban a hablar y se quedaban callados. Y yo más bien creo que esa notoriedad, por decirlo así, que ha logrado los trabajos que hemos hecho como periodistas de investigación en Teleamazonas, ha hecho que las personas me identifiquen y crean en el trabajo que estamos haciendo. Entonces yo he tenido acceso a más información precisamente por esa confianza de la gente. La verdad es que nunca he pagado por algún tipo de información. Creo que más bien es la confianza, o sea, la confianza que las personas depositan en ti primero para saber que no vas a revelar la fuente, porque eso hay mucha gente que tiene hasta la vida en riesgo si es que tú revelas quién fue la persona que te ayudó con esa información. Algunos otros podrían perder su trabajo. Entonces, la confianza para mí es lo primordial y eso no tiene precio. Un poco para ir cerrando este tema y continuar con lo que con tus trabajos publicados, quisiera hacerte dos consultas. ¿Qué piensas tú sobre la línea editorial? Y bueno, partiríamos de allí. ¿Qué piensas tú sobre la línea editorial? Bueno, cada medio tiene su línea editorial, nadie va a negar nunca eso, ¿no? Llámese medio de comunicación grande, llámese medio de comunicación no tradicional, incluso hasta los medios de comunicación que ahora están teniendo espacio que ahora están teniendo espacio en las distintas plataformas. Todos tienen línea editorial porque todos tienen también pauta. Todos los medios de comunicación tienen pauta, que no está mal. O sea, no es una forma, no está mal, está bien. Lo que sí a mí me parece que debe existir siempre es esa distancia entre el área de ventas y el periodista para que el periodista no tenga ni idea quiénes son las personas que finalmente están pautando en un medio de comunicación. Y bueno, partiendo de eso, otra cosa que a veces las personas no entienden es que el periodista no es una persona sin criterio a quien le ordenan hacer determinadas cosas. O sea, eso no existe. Nosotros tenemos grandes discusiones en las redacciones. Yo soy una de las que más discuto en las redacciones por los temas que vamos a plantear, que no vamos a plantear. O sea, existen discusiones intensas sobre eso. Entonces, creo que se ha creado, y yo estoy muy abierta a las críticas, me gusta mucho que las personas estén cuestionando a los medios de comunicación, creo que era algo que se necesitaba. Pero también, por otro lado, creo que se necesita también conocer que hay periodistas, muchos, a quienes no simplemente les das una orden y son robots. Siempre existen discusiones sobre criterios diversos en las redacciones. Y eso es lo maravilloso, ¿no? Muchas gracias. ¿Y qué piensas tú sobre este tema que los medios de comunicación configuran? Unos dicen que el cuarto y otros dicen que ya no es el cuarto, sino el quinto. ¿Tú qué crees al respecto?
Bueno, yo creo que no debería ser así, pero sí es así. O sea, naturalmente hay muchas cosas, y también depende del gobierno, ¿no? Hay muchas cosas que se lleva, por ejemplo, últimamente se está responsabilizando a los medios de comunicación por las sentencias que se emiten, o sea, ahí también, y yo le digo también a los abogados, bueno, por qué no miramos a las personas que finalmente son las que tienen la potestad para firmar una sentencia? Si tú coges la autoridad de ser un juez, debes tener la responsabilidad para no dejarte llevar por ningún tipo de comentario que gira a tu alrededor. ¿Cómo yo acojo la responsabilidad de ser periodista? O sea, mi línea también debería ser apegada a la ética y no dejarme llevar por todo lo que existe alrededor de esto. Es lo que pienso yo, pero obviamente sí, los medios de comunicación tienen un gran poder y una gran responsabilidad. Y por eso me gusta separar también la responsabilidad que tenemos cada uno de los periodistas. Entender el poder que tenemos al tener un micrófono en la mano. Y yo creo que eso ya te aleja completamente de cualquier tipo de comentario que pueda existir, negativo, que pueda existir en torno a tu trabajo. Aunque como te digo, o sea, a mí las críticas me parece que son necesarias y me gusta mucho que las personas estén cada vez más involucradas y que duden de lo que dicen los medios de comunicación. O sea, creo que eso es bueno. Muchas gracias. Ahora conversamos de tus hallazgos, de tus trabajos, de tus publicaciones. Observaba que algo de lo que tú has hablado mucho es sobre los sobreprecios en el IES, específicamente en el Teodoro Maldonado. ¿Cómo surgió? Porque yo observaba algunas de tus publicaciones y decían que ya vienen alertando de este tema hace algunos años atrás. ¿Cómo surge y cómo concatenas los hechos? ¿Cómo la pandemia figura para que los enlaces se unan? ¿Y cuáles fueron tus hallazgos en esta época con respecto al tema de los hospitales? Sí, la verdad es que tú lo has narrado muy bien, o sea, no es algo que simplemente apareció actualmente en la pandemia, es un trabajo que nosotros llevamos, un trabajo de rompecabezas realmente, que nosotros llevamos realizando desde hace casi 3 años atrás. Siempre, antes no encabezaban los noticieros como ahora, antes quizás estaba en el último bloque, es decir, en la última parte del noticiero, porque era un tema pequeño, quizás no habías terminado de completar ese rompecabezas, pero ya tenías denuncias importantes. Lo que primero nos llamó la atención era que había personas afuera reclamando por medicinas. Mientras por otro lado, nosotros observábamos contratos millonarios donde se había comprado la misma medicina que reclamaba la persona que estaba afuera. Entonces decíamos, algo no cuadra aquí. Ahí te corto un ratito para ir aclarando e hilando. ¿Tú observabas eso siguiendo el CERCOP o cómo fue que tú te ibas dando cuenta de los contratos millonarios? Lo más evidente eran las personas que estaban afuera, ¿no? Los contratos millonarios ya de dos formas. Primero el CERCOP, pero ahí también hay que hacer un trabajo de hormiga porque en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo se inventaron un tipo de compra que se llama, bueno, no se inventaron, está escrita en la ley, pero ellos abusaron de eso, que se llama convenios de pago y los convenios de pago son reservados. Entonces, nosotros no teníamos acceso a esos convenios de pago, por lo que podía ser discrecional que lo que exigían estas personas, las medicinas, podían estar en esos convenios de pago, no podían estar, no teníamos acceso. Entonces, allí viene el trabajo importante de las fuentes. Y por eso cuando a mí me dicen que todos somos corruptos, yo digo que no, porque hay gente que fue testigo de esos actos de corrupción que desde un primer momento nos ayudó a dar y a lograr mostrar que algo estaba pasando. De a poco fuimos teniendo acceso a esos convenios de pago que nos los ayudaban a sacar, por decir así, del hospital y nosotros podíamos tener acceso de a poco a esos convenios de pago y aparte, que eso no estaba en el CERCOP, y aparte de información que sí estaba en el CERCOP, o sea, es como que existía sobreprecio en los convenios de pago y aparte existía sobreprecio ya en las compras habituales que se realizaban en CERCOP, dos tipos de compras se hacían. Y ahí pude tener esa información. Otra consulta sobre eso mismo. Por ejemplo, ¿cómo conseguían o cómo te llegaba la información? De adentro del hospital. O sea, habían Pero, personas que no, formaban, obvio, pero ¿cómo te contactaban? ¿Te escribían? Esas, me escribían primero médicos, o sea, me escribían personas que yo ni siquiera sabían cómo se llamaban y prefería mantenerlo así, o sea, yo no saber cómo se llaman, no, hasta hoy no sé cómo se llaman, son personas con las que he tenido contactos años. Eh, y así fue el primer contacto, quizás ellos nos ayudaron a guiarnos y al decirnos, bueno, en esta compra hay sobreprecios, porque ¿qué pasa en los hospitales? Que son
o cuando compran insumos médicos, que son cosas tan raras que nosotros que no somos abogados, que nosotros que no somos doctores, no sabemos si es que realmente está bien ese costo o no está bien. Entonces ahí también había una complicación para entender si es que existía sobreprecio o no existía sobreprecio. Entonces hubo muchas guías, aparte de hacer consultas eh, para entender si es que otras clínicas privadas compraban el mismo producto con el mismo miligramo y todo, o sea, era todo muy específico, al mismo precio o no. Entonces habían hubo muchas complicaciones para poder entender que sí, efectivamente había sobreprecio y finalmente logramos llegar con ese tema, el tema del sobreprecio. Ya evidenciamos que ya no solo se trataba del doble, porque primero era el doble, luego ya era el triple y luego ya era como el 100% más del precio real que se cobraba. Entonces, fuimos así, eso duró meses y años, ¿no? El que vayamos hilando cabos. Finalmente ya tuvimos acceso a todos los convenios de pago y vimos que en un solo día, por ejemplo, se firmaron como 15 millones de dólares, que es increíble en un hospital, o sea, en un solo hospital, como 15 millones de dólares en un día, es una cosa loquísima. Y todo bajo convenios de pago, o sea, no hacían no hacían toda la ruta que te envía a hacer el sistema de compras públicas. Muchas gracias. Ahora, hablando ya de los actores involucrados en toda esta trama, observaba que se menciona a Jorge Enríquez, ex Sí, jefe de compras públicas, asambleísta alterno de Gabriela Rivadeneira, no, de Gabriela, Pazmiño. perdón, y también al director del Teodoro, ¿no? Luis Jairala. ¿Cuándo empiezan a asomar o cómo se relacionan? Y también recuerdo claramente que en la segunda rueda de prensa que dio Dalo hace unos meses atrás, tú interrumpiste, o en tu espacio, ¿no? Tú comentaste, preguntaste sobre si es que está en efecto en la casa de Daniel Salcedo, cuando aún no pasaba todo lo de la avioneta y bueno, estallara todo lo que vemos ahora, ¿no? Pero ¿cómo fue apareciendo esos vínculos? Ujú. Bueno, primero el vínculo de Luis Airala era obvio porque él era gerente, ¿no? Yo no digo que sea responsable, sino que nuestro pedido de información siempre fue hacia él porque él era gerente. De hecho, él nos atendió siempre. Cada vez que nosotros solicitábamos una entrevista, él nos atendía en la entrevista. Siempre, 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 siempre. Y sus respuestas eran que él tenía el aval del CERCOP. Y era verdad, porque en cada una de las compras que nosotros podíamos revisar, que eran públicas en el servicio de compras públicas, que a nosotros nos llamaban la atención cosas como que participaban en una subasta representantes de una empresa y resulta que eran hermanos, o sea, entre representantes de las empresas que supuestamente se disputaban y subastaban, eran hermanos. Entonces el CERCOP tenía que decir que no podía realizarse esa subasta porque había vínculos, pero el CERCOP decía que no había vínculos. Entonces, al final del día, las respuestas que él daba como gerente eran reales, porque él estaba diciendo mi aval, de hecho hay una declaración que la solemos usar, él dice, mi aval más importante es el CERCOP. El CERCOP nunca estableció ninguna irregularidad a las compras que yo hacía, y era cierto. Eso también ayudó a entender que probablemente la corrupción iba desde más arriba, o por lo menos inobservancia, omisión, no lo sé. Luego ya comienzan a aparecer estos otros personajes que también firmaban los convenios de pago. Ya cuando tuvimos acceso a los convenios de pago pudimos ir entendiendo que habían otras personas como Jorge Enríquez, que también formaban parte de ese, él era jefe de compras públicas, de ese departamento de compras públicas. Y también veíamos algunos vínculos. Jorge Enríquez también antes había sido asambleísta alterno del PRE, había sido incluso tesorero también en algún momento, y eso también comenzó a llamarnos la atención. Ambos eran los que firmaban generalmente, o sea, uno autorizaba, otro solicitaba y uno autorizaba, que era Luis Airala. Después de eso, ya publicamos ese reportaje donde se habla de los vínculos de ambos y luego ya nos vamos enterando y eso ya fue información que nos llegó también a nosotros, que se la pudo comprobar haciendo la pregunta,
Obviamente ya teníamos también información más detallada al respecto sobre a quién pertenecía la casa, si no pertenecía en referencia a dónde estaba quedándose Dalo Bucarán, y la respuesta de él fue la respuesta sincera, que sí, que se estaba quedando en la casa de Daniel Salcedo. Después vinieron algunas otras cosas que también nos llamaron la atención, que coincidía, donde coincidía todo, ¿no? Aparecieron otras personas como Carla Cárdenas, que también trabajaba en el hospital, y resulta que había otro componente más, ya no solo era el hospital, sino que ya todos tenían carnet de discapacidad también. Entonces eso también nos comenzó a llamar muchísimo la atención. De hecho, el carnet de discapacidad en este momento se vuelve tan relevante porque en el caso de Carla Cárdenas y de otras dos personas más que están siendo procesadas, ellos no, están siendo no han sido todavía despedidos del hospital, siguen recibiendo su sueldo mensual porque tienen carnet de discapacidad y la ley de discapacidad dicen que tienen estabilidad laboral especial. En el caso de otra persona también el carnet incluso le sirvió para que le dé medidas alternativas y no está en prisión. Entonces son algunas cosas que a los periodistas, como periodistas nos llama la atención, ¿no? Yo no estoy diciendo que sea la verdad jurídica, pero sí estoy diciendo que es una verdad que como periodistas nos llama mucho la atención y la hemos puesto sobre la mesa. O sea, son algunas cosas, algunas coincidencias que hay ahí en este tramado. Claro, lo que yo recuerdo que empezó a sonar el nombre de Daniel Salcedo, efectivamente, cuando tú realizaste la pregunta. Me parece que anteriormente había ya, no- quizá algún rumor, ¿no? Pero ya con el suceso de la avioneta y todo, explotó. Entonces, este tema del vínculo con Salcedo ya siguiendo en el tiempo, ¿crees tú, en qué crees que terminará? ¿Será que todo era un componente, que eran se hablaba de testaferrismo? Se, ¿qué será lo que pase, no? Porque vemos que la justicia de igual manera está en investigaciones, pero no conocemos nada y los Ujú. periodistas no podemos allanar jurisprudencia, pero podemos opinar, ¿no? Entonces, Sí, ¿cómo ves tú el tema de Salcedo, no? O quizá le hicieron tan novelesco porque no sé si, bueno, fue coincidencia, pero a mí sí me llama la atención que la una el tema novia, de que la... ha tenido otra novia y que era amigo y que después no era amigo. Entonces, no sé, ¿tú qué crees al respecto? Sí, bueno, múltiples respuestas. Yo creo que primero, a veces sí los medios de comunicación como que eh, en nuestro afán de comunicar podemos hacer que una persona se convierta en un poco, no quiero decir rockstar, pero sí quizás en un personaje, ¿no? Por todas las aristas que tú estás diciendo que acompañan a esta historia. Y es verdad, son ciertas, o sea, están allí. Eh, bueno, eso, por un lado el tema de la prensa. Por otro lado, yo creo que el hecho de que hayan cosas que parezcan tan evidentes es simplemente el resultado del nivel de impunidad que hay aquí. O sea, yo sí creo que hay un nivel de impunidad alto. No me refiero específicamente a este caso, porque este caso está avanzando, ¿no? Está todo avanzando. Pero el hecho de que no se de que no se hayan guardado las formas, de que todas las personas de dentro del hospital describan, incluso digan con nombre y apellido, mencionen al señor Daniel Salcedo, pese a que no parece como trabajador. Proveedores también ya han dicho abiertamente que supuestamente él les pedía dinero a cambio de pagarle los contratos que tenía él con el hospital. O sea, son algunas cosas que dices, bueno, tan evidente era el tema. O sea, estaba pasando tan en las narices de todo el mundo, pero nadie se daba cuenta. Y yo creo que si es que es real, eso responde simplemente a los niveles de impunidad que hay. Ojalá que esta vez sí se haga algo, que la justicia realmente compruebe algo, ¿no? Dentro de todo lo que hay, porque hay un montón de procesos abiertos en contra del señor Salcedo, otros también que se investigan, pero al final del día vamos a ver qué pasa. Y bueno, en base a todo lo que tú has conocido, has podido develar, ¿qué crees tú de todo este entramado Bucarán con lo que sigue pasando, ¿no? Observamos el presunto intento de secuestro al abogado de Abdalá Padre, que la policía dice que habían visto a Jacobo y que por eso procedió la intervención, y ahora observamos el asesinato dentro de la cárcel al israelita, supuesto agente de la DEA. Conocemos ya de un audio tan filtrado, no sé si sea tan filtrado, pero bueno, ahora, ¿cómo vamos enlazando esto desde tu opinión y como tú has ido enlazando los caos anteriormente? ¿Qué resulta? ¿Qué es la familia Bucarán? ¿Quién les dio el poder? ¿Qué crees tú?
Bueno, la verdad es que hay muchas cosas que no puedo responder porque no tengo los elementos para responderlo. O sea, todo lo que he mostrado en mi trabajo ha sido no solo información que me ha llegado, sino información que he podido comprobar. Aquí la verdad es que es complicado porque no hay acceso a esa otra información. Lo que sí me deja lo que sí puedo decir abiertamente es que sí te deja faltando el hecho de que escuchas al comandante general de la policía diciendo que existió algún tipo de intromisión a la actuación policial, pero por otro lado no ves ninguna persona detenida o ninguna persona investigada sobre ese tema. O sea, yo apuesto que si tú o yo o cualquier persona que está, cualquier ecuatoriano de a pie, interfiere al trabajo policial, hay una reacción por parte de la policía. Entonces sí creo que a esta postura del comandante general diciendo que no existió ningún intento de secuestro, sino más bien lo que existió es una intromisión al trabajo que estaban haciendo los policías, pues bueno, sí debe haber existido o parte o alguna persona investigada sobre el tema, ¿no? Porque estamos hablando de que es una persona que en ese momento tenía una orden de detención. Entonces estás diciendo que finalmente una persona que tenía una orden de detención para responder por un tema de asociación ilícita, por corrupción en los hospitales, no está detenido porque hubo otras personas que impidieron que la policía trabaje. Entonces, yo creo que como ciudadano, como periodista también, o sea, son esas dudas que te quedan y dices, bueno, ¿y cuál es el trabajo entonces que está haciendo la policía finalmente? Varias interrogantes y con lo del asesinato al supuesto agente de la DEA, creo que aún más, ¿no? Sí, la verdad es que quedan muchas dudas ahí sueltas, ¿no? ¿Hasta qué punto el Estado garantiza realmente la vida de las personas privadas de libertad? O sea, una persona que había pedido, yo sé que él todavía no estaba en el sistema de víctimas y testigos, pero ya lo habían solicitado en 3 ocasiones, todavía no formaba parte, pero en 3 ocasiones lo había solicitado. O sea, una persona que en los medios de comunicación se dio a conocer que tenía información supuestamente, y no solo en los medios de comunicación, en salas judiciales, que tenía información, supuestamente videos, que estaba dispuesto a colaborar y finalmente termina en este punto, es un poco, eh, no solo yéndome a quién fue o quién dio la orden, no, o sea, más bien yendo a la responsabilidad de las personas que tenían que velar por la vida de todas las personas privadas de libertad que están en los centros de rehabilitación, ¿no? Que ya vemos que aquí no se está garantizando eso. Ahora, otra consulta. El tema de la investigación en torno al caso Hospitales, al caso Bucarán, ¿sucedió de la coyuntura o quizá es algo que ya como que te apersonaste y ya empezaste a ver que asomaban más indicios y fuiste proponiendo a la mesa editorial? Fue un tema que, la verdad es como te digo, nosotros llevamos, y no hablo solo de mí, porque éramos 3 personas que nos embarcamos en el tema de qué pasa en los hospitales desde hace ya 3 años. Quizás dos eh, lo hicimos de forma más reiterativa, porque teníamos siempre nuestras fuentes en los hospitales. Como te decía, a veces el reportaje no iba primero, iba al final, porque bueno, era una denuncia más de pacientes que estaban exigiendo las medicinas, pero luego ya se fue dando esto donde ya publicamos esta supuesta relación que existía a través del señor Jorge Enríquez y después de eso, como te digo, las personas comienzan a confiar en ti, comienzan a también decirte, bueno, acá hay más información sobre este tema, nosotros comenzamos a indagar un poco más porque ya tenemos más pistas, ya sabemos cómo buscar mejor también sobre el tema, entonces comenzamos a buscar bienes, comenzamos a buscar otro tipo de relaciones, vimos que habían personajes que se repetían, entonces así fuimos hilando en la historia. Es natural que un periodista que coja un tema lo siga porque ya lo entiende, o sea, ya sabe, ya lo entiende. Hay cosas que no pones en el reportaje, hay cosas que te quedas contigo y ya entiendes el tema, la investigación. Entonces así fue, o sea, realmente no he sido solo yo, somos 3 personas que hemos estado con estos temas de investigación. Quizás nos hemos dividido el tema por hospitales, pero somos las 3 personas que estamos en el área de investigación en Teleamazonas los que hemos venido con este tema y seguimos, ¿no? Con este tema. Además del caso Bucarán y el tema de los hospitales, ¿tú has podido identificar en tu trabajo periodístico algunos casos más? Claro, muchos. O ¿Puedes sea, contarnos algunos?
Bueno, una de las investigaciones fuertes del año pasado fue el tema del diezmo de la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña. De hecho, acá fuimos quienes conocimos del tema y comenzamos también a realizar esa publicación sobre ese tema, ¿no? Sobre lo preocupante que estaba haciendo, y de ahí resulta que siguió el tema de los diezmos. Ya antes se había hablado sobre diezmos de cobros en la Asamblea, pero acá se comenzó a hablar sobre los cobros que supuestamente hacía la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña. Eso el año pasado. Otro tema que yo quería consultarte, había revisado alguno de tus reportajes y en uno de ellos tú hablas sobre este conflicto en torno a los kits de la ex secretaria Ocles, ¿no? Ujú. Entonces, en tu reportaje observaba que tú detallabas que los domicilios de que estaban domiciliados supuestamente en las empresas eran, o sea, no tenían nada que ver Casas. con una empresa. Entonces, Ujú. yo quería hacerte una pregunta bastante particular, que a mí me surgía en lo personal el interrogante. Tú quizá fuiste, y si fuiste, creo que sí fuiste, ¿no? Y Sí, pudiste observar. Entonces, sí. ¿puedes contarnos la supuesta empresa en qué consistía o qué es la impresión que Ajá. te llevas? O sea, supuestamente era una empresa de almacenamiento y decían que era de almacenamiento de productos en gran cantidad. Entonces nosotros nos imaginamos equipos de refrigeración, no sé, nos imaginamos esas cosas. Pero algo que también me ha enseñado el hacer periodismo de investigación en el área de compras es que generalmente si hay algún tipo de irregularidad, las empresas son fantasmas. O sea, las empresas donde está la dirección puesta de la empresa generalmente no quedan ahí. No te lo digo por este caso, te lo digo por otros que he investigado. Entonces siempre voy hacia eso, ¿no? Hacia ver, bueno, según la superintendencia de compañías, esta es la dirección, voy a ver qué realmente hay ahí. Entonces, siempre es algo que ya lo hago porque he entendido, gracias a mis otras investigaciones, que generalmente ocurre eso. Entonces, sí, luego de saber la dirección, resulta que sí era en Guayaquil, por suerte, porque a veces las direcciones son en otras provincias. Entonces pude llegar al sitio y era una casa en un complejo habitacional, una casa normal, común y corriente, como otra, cualquier otra. De hecho, no pude ingresar a la casa, pero sí pude hablar con los vecinos y me dijeron que ahí vivía una familia. O sea, una familia que era una casa, o sea, que no era ningún tipo de centro de almacenamiento. Entonces eso también fue algo que llamó nuestra atención. Muchas gracias, Dayana. Te cuento que un poco el fin de este espacio es también interactuar con la audiencia que participa, ¿no? Veo en Sí. reiteradas ocasiones que mencionan el tema del caso INA Papers. Yo sé que quizá, bueno, quisiera conocer cuál es tu opinión al respecto. Bueno, de hecho, sí, a mí también siempre me consultan sobre el tema. Yo hice un reportaje sobre INA Papers. Yo hice un reportaje sobre Conto Patiño, lo publicamos me parece que el año pasado. Y la verdad es que nosotros también siempre necesitamos algún tipo de reacción. Hay temas donde necesitamos también reacción de la fiscalía, por ejemplo, ¿no? Para nosotros poder seguir haciendo un seguimiento. Y en ese tema en particular no lo tuvimos, pero yo hice una investigación sobre eso. Recuerdo que fue específicamente sobre Conto Patiño, me parece que su hija y toda la relación que hubo salió publicado, si mal no me equivoco, el año pasado en nuestras dos emisiones, pero siempre, o sea, siempre me lo preguntan, la verdad, siempre me dicen, ¿por qué no haces este tema? Yo digo, la verdad es que sí lo hice y de hecho fue un reportaje bastante extenso, o sea, pero ahí está, o sea, yo tampoco puedo responder por el trabajo de todos, pero sí puedo responder por el mío y está hecho el reportaje sobre eso. Ok, muchas gracias. Creo que hemos conversado bastante amplio sobre lo que necesitaba. Nos queda algunos minutos. También para recoger otras inquietudes que surgen, ¿qué piensas tú de, ya saltando, ya cerrando el tema de la corrupción, qué piensas tú del gremio periodístico? ¿Consideras que existe representación a nivel gremial, cuerpos colegiados? Hay muchos, pero ¿cuál es tu perspectiva al respecto? Yo creo que nos falta más organización, la verdad. Siempre hemos conversado con compañeros que quizás no somos tan visibles como otros periodistas y decimos, bueno, la verdad es que sí, sentimos que nos falta un poco más de unidad para atender ciertos temas, incluso para que exista preparación continua en cada uno de nosotros, ¿no? Porque cada uno de nosotros buscamos talleres, conferencias, pero a título personal, no existe nada, un gremio que pueda ayudar también a eso a nivel nacional. Entonces,
Sí, yo creo que hace falta una organización, o quizá que la que existe se pueda dirigir un poco mejor para acercarnos a ella, ¿no? Para estar todos los periodistas cerca de ella. Creo que sí hace falta, ojalá que tengamos una pronto, una que nos represente un poco mejor. Muchas gracias, Dayana. También te cuento que veo mensajes de varios chicos que dicen, yo quiero estudiar comunicación, yo quiero ser periodista. ¿Qué les puedes contar? Tú eres alguien que está en televisión, tienes el noticiero de los sábados. ¿Qué implica detrás de la cámara, no? ¿Puedes contarnos un Ujú. poquito de esa experiencia? Bueno, primero a los chicos decirles que es un trabajo lindo, o sea, yo he aprendido a crecer gracias al periodismo realmente. Yo creo que si hubiera cogido otra carrera, no entendiera ciertas cosas tan bien como entiendo ahora gracias al periodismo. Entonces es maravilloso. Complicado porque tienes que invertir mucho tiempo, o sea, para esos minutitos que sale tu reportaje al aire son mucho, deberías invertir mucho tiempo investigando para que sea una investigación de calidad. Yo lo que les puedo decir es que necesitamos más periodismo. O sea, yo creo en el periodismo completamente. Yo creo que se necesita más personas que se apasionen con esta carrera. Es una carrera donde tienes que invertir mucho tiempo, por lo tanto sí creo que se necesita un compromiso. No quiero comparar, pero sí se necesita un compromiso grande. No quiero comparar con otras carreras, pero sí se necesita un compromiso importante, porque también peleas con muchas cosas, peleas con prejuicios personales, peleas eh, quizá en contra de la reacción que tengan algunas personas por el reportaje que vayas a sacar. Entonces también es una carrera de carácter, ¿no? Entonces yo creo que sí, yo creo mucho en los chicos, en los estudiantes, y te lo digo porque tengo bastante acercamiento con muchos de ellos que me escriben, me consultan, algunas veces he dado alguna charla por pedido de los mismos chicos. Entonces yo creo que ahí se está creando algo interesante en la nueva, en la nueva era de periodistas. Ahora, quisiera que nos cuentes un poquito sobre qué implica estar en la televisión. Muchos de los estudiantes, aspirantes, yo creo que, y bueno, hasta yo, ¿no? Inicialmente solo creía que era una cámara al frente y ya. Sí. Entonces, tú desde tu experiencia, por ejemplo, hablemos en específico del noticiero. ¿Qué hay detrás de un noticiero en el que te vemos los sábados por la noche? ¿Qué hay detrás? ¿Tú cuánto Okay. tiempo antes te preparas? ¿Tienes teleprompter? Un poco de eso, porfa, coméntanos. Sí, 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 rapidito. Muchas personas incluso me preguntan, me dicen, ¿tú escribes tus textos o te escribo o te los escribe? Digo, no, obviamente yo los escribo, nadie me los escribe, pero son dudas que sí, son dudas que definitivamente todo el mundo tiene. Bueno, en lo que corresponde a presentar un noticiero, quizá lo voy a complementar un poco con que yo no solo soy presentadora, sino que también hago reportajes, ¿no? Yo voy aproximadamente 2 horas antes al canal, pero antes de eso siempre tengo comunicación o sea, sé los reportajes que van a salir siempre. Entonces ya cuando estoy en el canal físicamente, el tema es leer cada una de las introducciones, que no las escribimos nosotros, sino que las escribe el reportero. O sea, cuando soy presentadora me refiero. Lo escribe el reportero, nosotros las leemos, si es que algo de un tipo de corrección, las corrige también el editor. Luego de eso ya vienen los titulares que ustedes escuchan al aire y luego ya la puesta en escena. Pero para lograr todo eso, ese paquete de buen contenido, se necesita el trabajo del reportero, del periodista que está en la calle. Y ahí también puedo hablar, porque como también hago reportería de lunes a viernes, bueno, los sábados también, eh, el trabajo del reportero es muy rico porque es el trabajo es la persona que va a la calle, es la persona que olfatea lo que está pasando, es la persona a la que el ciudadano que le cuenta el problema pone sobre él su confianza, te cuenta todo, se abre en ti. Entonces es la persona que tiene en su mano ese poder de redacción para contar lo que has escuchado, lo que has visto, lo que has percibido en la calle. Entonces el trabajo también es importantísimo. Ese es el trabajo que se hace antes ya de la puesta en escena, antes de que salga el noticiero, ¿no? Un promedio, por ejemplo, un reportaje, estimo, puede durar un minuto, quizá menos, quizá más. Para que ese minuto salga al aire, ¿cuánto tiempo de trabajo hay detrás? A un O sea, depende, aproximado. ¿no? Si es un reportaje coyuntural, por ejemplo, me invento, si es el reportaje de las playas, de cuántas personas fueron a la playa,
pues en redacción y en elaboración de reportaje, el reportero se podría demorar 1 hora, probablemente menos si es que ya tiene toda la información. O sea, si es que ya ha ido al campo. Si es un reportaje de investigación, bueno, ahí sí muchísimo más, o sea, días, porque tienes que leer mucho y tienes que empaparte de mucho, ¿no? Entonces hay distintos tipos de reportajes, pero generalmente, un promedio, unas 4 horas, más o menos. Y ahora, otra consulta al respecto. Por ejemplo, tú al día tienes que presentar unos 3 reportajes, ¿tienes límite mínimo máximo o es Eh, como se dé? generalmente presentamos dos, generalmente, pero te estoy diciendo dos, pero no, a veces no, porque a veces estás haciendo una investigación bastante grande donde tienes que leer informes de Contraloría, por ejemplo, donde tienes que revisar el servicio de contratación de compras públicas o donde el reportaje probablemente va cambiando, no termina en la primera emisión, sino que me invento, es una audiencia que para la primera emisión tienes que dar cierta información, pero aún no hay la resolución, entonces tienes que reeditarlo para la tarde. Entonces va a depender de muchas cosas, ¿no? Yo recuerdo que cuando estaba en el otro canal hacía muchos reportajes, la verdad, por día, porque éramos muy pocos. Entonces tocaba hacer más reportajes de los que hago acá en Teleamazonas, porque quizás los temas son más complejos de llevar acá. Perfecto, Diana, muchas gracias. Estamos ya por terminar. Te agradezco por tu participación. Ha sido un tanto complicado coordinar el tiempo, pero Sí. bueno, lo logramos. Antes de culminar, quisiera que tú nos puedas ayudar con un mensaje a los jóvenes y en contexto solo quiero quiero ponerte un contexto. En el 2021 son las elecciones, tú conoces. Las elecciones están cargadas de varias incertidumbres actualmente y bueno, tú eres joven y hay mucho esta cuestión, ¿no? Que ahora hay estudios que revelan que el 40% del padrón será los jóvenes y sobre ello hay un debate si es que deben participar, si no deben participar, si los jóvenes, como dice la ciencia, la sociología sobre las nuevas generaciones, que son apolíticos, varias corrientes, ¿no? Que se ven alrededor de ello. ¿Cuál sería tu mensaje con este contexto hacia la juventud? Bueno, que participen. Yo creo que el tema, cada uno de nosotros dentro del círculo en el que nos movemos, en mi caso, siendo periodista, tenemos que participar de alguna forma, o sea, debemos tener voz, porque las necesidades están ahí. A nosotros nos pintan y siempre la verdad es que se me abren muchas disyuntivas cuando nos pintan como personas apolíticas, que no queremos un trabajo estable, que queremos emprender. Bueno, puede ser que sí, pero si tenemos necesidades tan básicas en un país como salud y educación, probablemente debemos ir a esas prioridades, ¿no? Antes de que nos comiencen a llenar de que somos muy distintos al resto y casi que no queremos esto, no queremos estabilidad, no queremos nada. La verdad es que no. Mi mensaje sería eso, involucrarnos porque aún faltan muchísimas cosas por conseguir en un país tan desigual como el que vivimos. Y yo creo en los jóvenes. Creo porque tengo dos hermanas menores y entiendo a través de ellas, entiendo cuáles son sus conflictos, cuáles son sus problemas, cuáles son incluso sus aspiraciones y no son muy distintas a las del resto de personas que tienen quizás mayor edad y probablemente son aún más preocupantes porque el tema del desempleo es algo que en este momento tienen jaque a los jóvenes. Incluso hay estudios donde se explica que aunque ya estaban mal desde antes de la pandemia, en esta pandemia son los que van a salir aún peor. Entonces, mi mensaje es ese, o sea, el involucrarse para poder ir rescatando ciertos derechos. Y la verdad es que yo decidí aceptar esta entrevista el día de hoy porque yo creo mucho en la Federación de Estudiantes, en los jóvenes, así que en lo que han hecho, incluso hasta en la participación en las protestas. Entonces, por eso creo que hay que ser activos. Muchas gracias, Dayana. Te agradecemos por tu tiempo, por participar de estos espacios y porque creemos que también en algo contribuimos a hacer opinión y que la juventud también tenga otras perspectivas y bueno, pueda llegar a sus propias conclusiones. Compañeros de los que comparten esta transmisión, les recuerdo que el día de hoy a las 7 inauguramos el mes de la juventud, así que están cordialmente invitados. Buena tarde para todos.